Hola, hola, mis amigos, con ustedes su abogada de inmigración, Liliana Jones Muñoz. Vamos a ver quiénes son las primeras personas que se me conectan. En el día de hoy voy a tocarles un tema muy importante y quiero explicarles que, mejor dicho, en el día de hoy nadie quede con la menor duda de qué es el castigo permanente. ¿A quién afecta el castigo permanente? No lo podrán creer. Esta semana, mejor dicho, siempre he tenido varias consultas de personas a las que les tengo que decir desafortunadamente que no pueden arreglar por culpa de este castigo permanente. Así lo llama la ley, castigo permanente. Y por eso les quiero hoy explicar a ustedes detenidamente con ejemplos para que ustedes sepan si los afecta o no les afecta eso que llamamos el castigo permanente, ya sea ustedes, una persona que conozcan, su esposo, su esposa, un hermano, un familiar, que ustedes hoy queden completamente con todo claro para que sepan, a mí me afecta este castigo permanente o no, no me afecta y tengo esperanzas, porque todos los casos son diferentes. Muchas veces nosotros tendemos a pensar de que la situación de mi amigo, de mi familiar, es muy parecida a la mía. Y si él pudo arreglar, ¿por qué yo no? O lo contrario, él no pudo. Tal vez yo tampoco. Muchos piensan de esa manera. Por esa razón, hoy les quiero aclarar a ustedes qué es eso del castigo permanente, ¿no? Les agradezco a las personas que ya se me están conectando, que me manden un saludito, que me regalen un like. Recuerden que la única forma para mí saber que usted está conmigo hoy es que me regale un like o un corazoncito si ustedes quieren. Es la única forma. Es como el llamado de asistencia que nos hacían los profesores cuando estábamos en la escuela. Aquí la única forma de saber si usted realmente estuvo conmigo es que me regale un like. Un like, ahí muy fácil con su celular. Gracias a las personas que ya me están regalando sus likes. Gracias a las personas que ya se están conectando. Un saludos a Jade, a Silvia, a José, a Luis, Silvia Molina Ríos, que me deja ahí su pregunta, a Juliana Sandoval. Muchas gracias a las personas que me están dejando sus saludos. También escríbanme de dónde se están contactando conmigo y de verdad que espero que lo que hoy les voy a explicar con varios ejemplos, por eso les pido que estén atentos a este video, a todo el video, porque les voy a dar 5 ejemplos. Tengo 5 ejemplos para explicarles lo del castigo permanente. Explicándoles estos ejemplos, créanme, ustedes se van a quitar muchas dudas si tienen o no el castigo permanente, si su familiar lo tiene o no. Ese es el objetivo de hoy de este chat con ustedes, mis amigos. A ver, si me van a dejar también sus preguntas, por favor, escríbanlas corto, porque a veces me es difícil poder leer toda la pregunta. Entonces, les pido ese favor, escríbanmelas brevemente para poderlas yo responder. Silvia Molina Ríos me dice, hola abogada, yo tengo una petición familiar por parte de mi papá ciudadano. Ok, okay, Silvia. No sé cuántos años tenga, pero imaginémonos que ya eres mayor de edad. Entonces, esa petición mmm, dura varios años. No sé en qué año tu papá te pidió, pero las peticiones de los padres ciudadanos, cuando ya el hijo es mayor a 21 años o está casado, toman mucho tiempo en ser aprobadas. Pero afortunadamente tu papá es ciudadano y si estás aquí en los Estados Unidos sin un permiso, si entraste sin autorización, es muy posible que tu papá te pueda ayudar a aplicar para un perdón si entraste a los Estados Unidos sin permiso. Luis me dice, si pido a mi papá como ciudadano y él entró con visa y se quedó aquí, puede arreglar si pido a mi papá como ciudadano. A ver, tú eres ciudadano y tu papá entró con visa. Si tu papá entró con visa a los Estados Unidos, él puede hacer lo que se llama el ajuste de estatus. Todas las personas
la gran mayoría que entran con visa a los Estados Unidos, pueden hacer lo que se llama el ajuste de estatus si entraron legalmente a los Estados Unidos. Bueno, más personas se me están conectando. Muchas gracias a las personas que están ahí marcando su asistencia, regalándome su corazoncito o su like. También les pido que por favor compartan este Face Live. ¿Por qué razón? Porque ustedes no lo podrán creer. Puedo tener varias consultas durante un día y quizás el 90% de esas citas tienen lo que se llama el castigo permanente. O sea que les tengo que decir, no podemos hacer nada por ahora. Entonces es muy importante que entre más personas sepan lo que es el castigo permanente, más personas van a saber si pueden seguir o no adelante con su trámite migratorio. Les voy a dar 5 ejemplos para que ustedes miren si les afecta o no les afecta. Les voy a contar primero la historia de cómo empezó esto. En abril, el 1 de abril de 1997, esa es una fecha clave. 1 de abril de 1997, anótenla por ahí. 1 de abril de 1997. Esa es la fecha que ustedes tienen que tener en cuenta para saber si les afecta o no el castigo permanente. 1 de abril de 1997. Esa es la fecha base. Entonces nos vamos a enfocar en esa fecha. 1 de abril de 1997. Bueno, resulta que Pepito González, es un nombre ficticio. Pepito González entró a los Estados Unidos en 1990. Entró sin ningún permiso, cruzó la frontera. Pepito González entró en 1990, volvió a salir en 1991, volvió a salir en 1992, entró nuevamente, volvió a salir en 1993, hizo lo mismo en 1994, todos los años estuvo saliendo. En 1995, Pepito González también volvió a salir. En 1996, Pepito González también volvió a salir. Y en enero de 1997, Pepito González entró a los Estados Unidos y como vio que las cosas ya se estaban poniendo un poquito complicadas en la frontera, porque lo detuvieron casi todas las veces casi detuvieron a Pepito. No fue que pasó limpio, muchas veces lo agarró las personas de la migra o de la patrulla fronteriza, lo detuvieron. Pero en enero de 1997 dijo, ay, yo ya no me voy a arriesgar más, me quedo aquí en los Estados Unidos, ya no voy a salir más. Enero de 1997. ¿Recuerdan la fecha que les dije que teníamos que tener en cuenta? Abril, 1 de abril de 1997. Pepito González, la última fecha que entró a los Estados Unidos fue en enero de 1997. Estuvo entrando y saliendo todos los años, todos los años. A Pepito González no le afecta el castigo permanente. Él no tiene el castigo permanente. Él puede arreglar. Se casó con una ciudadana o tiene hijos ciudadanos y tiene padres ciudadanos o residentes. No le afecta el castigo permanente. Y estuvo entrando y saliendo muchas veces. Como les digo, cada año estuvo entrando y saliendo. Y ustedes dirán, bueno, ¿eso cómo así? Y yo que entré solo una vez y me detuvieron y tengo el castigo permanente, eso no es justo. Yo sé que en la ley hay muchas cosas que no son justas, pero desafortunadamente es lo que dice la ley. Y en este caso, como les digo, a Pepito González no le afecta el castigo permanente. La última vez que entró fue en enero de 1997. Este es el primer ejemplo. Ustedes pueden repetir este video todas las veces que quieran para que así se salgan de dudas con estos ejemplos que les voy a dar, si tienen o no el castigo permanente. Gracias a las personas que se me están conectando. Antes de seguir con el siguiente ejemplo, déjenme a ver quién está conectado por ahí. Nalia Chávez, Julis, Miguel Martínez se nos acabó de conectar.
Itzaura Vázquez me dice, soy ciudadana americana, mi esposo fue arrestado por ICE por no tener licencia y no papeles, salió bajo fianza, tiene cita en enero y se lo cancelaron. Él aplica para el perdón, es de Honduras. Bueno, no sé cómo está la situación exacta de tu esposo, ya está en proceso en la corte, no sé si presentaste una petición por él. Es bien importante que tu esposo tenga una adecuada representación legal, porque si tú eres ciudadana, las reglas en la corte son diferentes. Por ejemplo, esto del castigo permanente, si entró y salió, no aplica en la corte. Ante un juez, esto que estoy hablando no afecta. ¿A quiénes afecta? Afecta a los que van a presentar peticiones con UCIS, a los que están aplicando y no están detenidos por inmigración. A estas personas es que las puede afectar o no lo del castigo permanente. Aquellas personas que están en un proceso ante un juez, estas reglas del castigo permanente no aplican. Reyes me dice, hola abogada, su número de teléfono, soy de Texas, saludos a las personas de Texas. Les voy a publicar mi número de teléfono, pero se los quiero dar a los que lo quieran anotar en este momento. Mi número de teléfono es el 773-309-2121, 773-309-2121. Saludos a todas las personas de Texas, que me siguen y que me envían sus saludos. Muchas gracias. Miguel Martínez, saludos desde Indiana. Saludos, Miguel. María Lucero, hola abogada, buenos días. Una pregunta, ¿cuándo la persona, bueno, yo creo que no alcanzaste a escribir, saludos a María. María Santa, la voy a visitar, espero verte, María. María G. Lucero, la abogada, buenos días. Cuando uno aplica para trabajo, ¿se dan normas el social o también la residencia? Ay, María, no te entiendo la pregunta. Si la puedes escribir y configurar porque no entiendo exactamente qué es lo que me estás preguntando. Juliana Sandoval, saludos desde Cincinnati. Saludos a las personas que me ven desde Cincinnati, compartido. Gracias por la información. Ay, gracias, Juliana, por tu saludo. Y créanme que para mí, como abogada, preparar estos videos toma tiempo, pero lo hago con gusto porque yo sé lo importante que es para ustedes que sepan. Muchos a veces no tienen la forma de pagar la consulta con un abogado. Ya me estoy quedando sin voz. Muchos a veces no tienen la forma de cómo pagar la consulta con un abogado y el propósito de este video hoy es explicarles este punto porque yo sé que muchos buscan una consulta con un abogado para salirse de esta duda y espero que con estos ejemplos los pueda yo ayudar a entender qué es eso del castigo permanente. Ya les dije un ejemplo. Si usted apenas se me acabó de conectar, puede ver el video más tarde completo para que vea todos los 5 ejemplos que les voy a dar del castigo permanente. También les pido, gracias a las personas que me están dejando saber que están conmigo, que me manden su like y que también lo compartan. Así esto no aplique para ustedes. Así usted sea ciudadano, sea residente o no tenga ninguna duda en inmigración, compártalo. Ustedes no saben la ayuda que a veces una persona puede tener cuando ve un video y dice, oye, esto aplica para mí. Y fue porque lo compartió alguien. Entonces, eso también es algo que les agradezco que lo hagan. Bueno, el segundo ejemplo, vamos a volver con el mismo Pepito González. El segundo ejemplo es Pepito igual. Entró y salió en enero del 90, 91, 92, todos los años estuvo entrando y saliendo de los Estados Unidos. La mayoría de las veces a Pepito González lo detuvo inmigración. ¿Recuerdan la fecha que les dije que tenían que tener en cuenta? 1 de abril del 97. En el ejemplo anterior les dije que Pepito decidió no salir más y se quedó y entró por última vez en enero del 97 y que el castigo no le aplica. En esta ocasión, Pepito González entró en el 96, volvió a salir y la última vez que entró Pepito González fue en diciembre del 97.
Diciembre del 97, Pepito González entró por última vez en enero de 1997 y también lo detuvo inmigración, pero lo regresaron y volvió y entró y se asustó y dijo, no, 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 esto se está volviendo, como dicen, canijo, como esa es una expresión que utilizan bastante, esto se está volviendo muy complicado, mejor ya no vuelvo a salir. Y esa fue la última vez que Pepito González volvió a entrar a los Estados Unidos, en enero de 1997. ¿Le aplica el castigo permanente a Pepito González? La respuesta es no. No le aplica el castigo permanente a Pepito González. Recuerden la fecha nuevamente que les di, 1 de abril de 1997. ¿Cuántos meses hay de abril a diciembre? Está abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 9 meses después de que entró esa ley. Pero a Pepito González, afortunadamente, no le afecta el castigo permanente. Regresó y entró por última vez a los Estados Unidos después de 9 meses de haber estado, de haber ingresado a los Estados Unidos por última vez. Entonces, en esta ocasión, a Pepito González no le afecta el castigo permanente. Este es el segundo ejemplo. Ustedes dirán, wow, esta ley cómo es de complicada. Sí, es complicada. La verdad que sí. Y muchas veces yo les trato de explicar esto a ustedes en la consulta y tal vez pueden sentir mucha frustración porque dicen, ay, yo no entiendo. Por eso con estos 5 ejemplitos que les voy a dar en el día de hoy, estoy tratando de explicarles de una manera muy didáctica a quienes afecta o no afecta el castigo permanente. Gracias a las personas que me están regalando su like. Realmente aprecio mucho cada vez que ustedes me regalan un corazoncito o un like o cuando comparten estos videos. Muchas gracias a Miguel Martínez. Miguel Martínez me dice, mi esposa entró ilegal con mi hija y la agarraron, pero la dejaron entrar y no están dando la corte. ¿Qué pasó en este caso? Y no están dando corte, pero está en proceso, ¿no? No me dejas claro ese punto, Miguel. Si tu esposa, pues, la procesaron y está en un proceso ante la corte, debe quizás averiguar qué fue lo que pasó, porque si fue que la regresaron de la frontera, es muy distinto, pero tú me dices ahí que la agarraron, pero la dejaron entrar. Entonces, muy posiblemente tu esposa está en un proceso y debe estar pendiente, porque si ella dio una dirección donde la podían localizar y enviaron una notificación para que se presente a la corte y no se presenta, es muy grave. Entonces, Miguel, tienes que estar pendiente de ese punto. José Salcedo, abogada, mi hermano es ciudadano, ¿puede ayudarme a arreglar? Los hermanos pueden presentar peticiones por los hermanos solteros, casados, menores de edad, mayores de edad, pero hay que tener en cuenta que si la persona está aquí en los Estados Unidos sin un permiso, esa persona va a necesitar un perdón. Si la persona nunca ha estado en los Estados Unidos o ha estado en los Estados Unidos más tiempo, fuera de los Estados Unidos más tiempo, esta persona pues no va a necesitar un perdón y sencillamente es esperar a que la petición del hermano le llegue su fecha. Carla Márquez me dice, hola, buen día. Mi pregunta es, una abogada de inmigración, tenía mi caso de visa U, pasó el tiempo y ella misma canceló el proceso. ¿Qué puedo hacer? Bueno, hay que averiguar por qué canceló el proceso, qué fue lo que pasó. Tienes que hablar seriamente con tu abogada para que te explique qué fue lo que ocurrió, por qué canceló el caso. ¿No? Para estar completamente seguros de qué fue lo que ocurrió, porque tener la posibilidad de arreglar a través de la visa U, Carla, es una gran opción. Me dices, lo canceló, la abogada canceló el caso, ¿qué fue lo que pasó? Después de que ya se envió toda la documentación a inmigración, ¿canceló tu abogada el caso? Necesito más información para saber cómo poder responderte esa pregunta. Antonia Mesa, gracias, Antonio, por tu saludo. Me dice, a mí me robaron mi dinero, abogada. ¿Puedo aplicar para una visa U? Depende.
Depende cómo fue ese robo de tu dinero. ¿Te asaltaron, te apuntaron con un arma de fuego, te golpearon o simplemente no te diste cuenta y te robaron tu billetera? Cada caso en esto de la visa U tiene un diferente análisis, porque para la visa U requiere que haya habido violencia, que la persona haya sufrido físicamente o que haya quedado impactada psicológicamente. Con un robo simple generalmente es difícil, tenemos que presentar un caso bien fuerte ante inmigración para que no vayamos a tener problemas por ese lado. Alfaro me dice, hola, yo soy casada hace 4 meses con mi esposo ciudadano y mi esposo está pidiendo a mis 2 hijas del Salvador. ¿Cuánto tiempo pueden estar aquí mis niñas? Mm, hola, me dice, soy casada hace 4 meses con mi esposo ciudadano. No entiendo lo que me escribes ahí. Entraste hace 4 meses con tu esposo y tu esposo está pidiendo a tus 2 hijas. ¿Cuánto tiempo pueden estar aquí tus niñas? Necesito más información, María, para saber, ¿estás aquí con tus hijas son menores de edad, entraron con visa, entraron sin visa, cuánto tiempo pueden estar? Necesito hacerte varias preguntas para poder responder tu pregunta acertadamente. Jonás Pérez García me dice, hola, buenos días, abogada, ¿cómo puedo tener una visa de trabajo o permiso? Bueno, las visas de trabajo. Para una persona poder pedir una visa de trabajo, esa persona tiene que estar aquí legalmente, con un permiso, con una visa o estar fuera. Si la persona está aquí legalmente, no puede aplicar para una visa de trabajo. La persona tiene que salir a presentar una entrevista y cuando vaya a esa entrevista, el oficial consular lo va a dejar castigado porque entró o estuvo aquí en los Estados Unidos sin autorización. Bueno, mi tercer ejemplo de castigo permanente. Resulta que Pepito González, la misma historia, estuvo entrando y saliendo de los Estados Unidos varias veces cada año, 90, 91, 92, 93. Les pongo así de esa forma, entrando y saliendo varias veces lo detuvo inmigración, varias veces lo detuvo la migra en la frontera y lo regresaron y él volvía a intentar y cruzaba. Pepito Pérez salió en enero del 97 y Pepito Pérez volvió y entró y se quedó, volvió a salir y en mayo del 98, Pepito le dio por salir de los Estados Unidos. En mayo del 98. Y volvió y entró a la semana. Él salió porque su papá se enfermó. Y salió a ver a su papá y regresó a la semana. En mayo del 98. Pepito entró, pasó, pero en este caso a Pepito sí ya lo afecta la ley. En este caso a Pepito González ya tiene lo que se llama el castigo permanente. ¿Pero por qué? Ustedes me dirán, ¿por qué? Si estuvo entrando y salió solo una semana y salió en mayo del 98 y regresó solamente a la semana y lo detuvieron y a este Pepito González sí le afecta el castigo permanente. ¿Recuerdan la fecha que les di? 1 de abril de 1997. Él salió en mayo. Pepito González salió en mayo. Pepito González estuvo aquí enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Estuvo más de un año. Él estaba aquí más de un año después del 1 de abril de 1997. Salió en mayo del 98 y regresó. Cualquier persona, mis amigos, que estando aquí en los Estados Unidos, por un año después del 1 de abril de 1997 y salga y vuelve y entre, tiene el castigo permanente. Pepito González estuvo aquí un año. La última vez que él había salido, o la penúltima vez,
fue, por así decirlo, en enero del 97 y regresó en febrero del 97 y salió hasta mayo del 98. Pero en esta ocasión a Pepito González sí le aplica el castigo permanente. Más tarde les voy a decir las consecuencias de este castigo permanente. Entonces, ¿por qué le aplica a Pepito González en este caso el castigo permanente? Porque después del 1 de abril de 1997, él ya llevaba aquí un año viviendo y salió y volvió a entrar. Si él llevaba aquí, en el ejemplo anterior, volvió a regresar en diciembre, salió en noviembre del 97 y regresó en diciembre del 97, a Pepito González no le aplicaba en ese ejemplo el castigo permanente, porque solamente llevaba 9 meses aquí cuando salió y volvió a entrar. Pero en este ejemplo, Pepito salió en mayo. Del 1 de abril del 97 al 1 de mayo del 98, ya hay un año. Entonces a Pepito sí le afecta el castigo permanente porque ya llevaba un año viviendo aquí. Yo sé que esto puede ser, hoy ya se está empezando a complicar esto, ya no entiendo cómo es esto del castigo permanente, son muchas reglas. Por eso les digo, tengan en cuenta la fecha del 1 de abril de 1997. Esa es la fecha básica. Que usted tenga bien en claro, yo entré fue en esta fecha, yo salí en esta fecha. Eso es clave para que usted pueda arreglar. Saber esas fechas con exactitud. 1 de abril de 1997. Más adelante les doy mi cuarto ejemplo, pero en este caso a Pepito González sí le afecta el castigo permanente porque ya llevaba más de un año viviendo aquí en los Estados Unidos. Y les doy otro ejemplo cortico. Ustedes estaban aquí igual, entrando y salieron en julio del 97. Julio del 97. De abril a julio, ¿cuántos meses hay? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. 4 meses. Estaban aquí 4 meses, pero ya llevaban aquí viviendo muchísimo tiempo atrás, años viviendo acá. Pero recuerden que la ley solamente empieza a contar el tiempo vivido aquí en los Estados Unidos después del 1 de abril de 1997. Por eso fue que en los primeros ejemplos a Pepito González no le afectó el castigo permanente y llevaba aquí viviendo más de 10 años. Y este mismo Pepito Pérez salió de los Estados Unidos en julio, 4 meses después de abril, volvió y regresó en el mismo julio, estuvo solamente una semana en México, volvió y salió. Pepito González volvió y salió en septiembre del 97 y volvió y regresó. Tampoco le afecta el castigo permanente, porque todavía de abril a septiembre él no ha alcanzado a cumplir un año viviendo aquí en los Estados Unidos. Por eso, mis amigos, es tan importante que tengan en cuenta esas fechas, que hagan memoria cuándo fue que entró y salió. Cada caso es diferente, por eso no podemos entrar y juzgar. Mi vecino, mi amigo sí pudo arreglar y ¿por qué yo no puedo arreglar? Resulta que las fechas de cada caso son diferentes. Por esa razón a veces no aplica el mismo caso, porque cada situación es distinta. Bueno, sigamos aquí respondiendo las preguntas que me están dejando. Gemma, ¿cómo puedo pedir el reembolso de una fianza que se pagó? Bueno, si la persona ya se fue de los Estados Unidos o si la persona ya arregló, entonces puedes solicitar que se te reembolse la fianza. Pero si la persona todavía está en proceso, pues todavía no te la pueden regresar. Gracias a los que me están regalando sus likes y sus corazones. Espero pues estar explicándoles bien este tema, que yo sé que es un poquito confuso, pero estoy haciendo lo mejor de mí para que me entiendan lo del castigo permanente. Miriam Zamora me dice, buenos días, a mí me quitaron mi visa y me dijeron que podía volver a tramitarla, pero que tengo que solicitar un perdón. Pero no sé qué va, no sé pero no sé qué vame ese perdón. Ay, no te entiendo esa parte y qué tipo de visas, porque para las visas de turista
no hay perdones. Para las visas de inmigrante, dependiendo si hay perdones. Paulina Moreno, saludos desde Kansas. Gracias para las personas de Kansas. Ezequiel, saludos desde Indiana. María de Palma, saludos desde Indiana, abogada, que Dios la bendiga. Muchísimas gracias, María. También bendiciones para ti. Filberto Quintanaro, hola abogada, una pregunta. En noviembre pasado tuve mi última corte de migración. Noviembre, me cancelaron la deportación. ¿Qué va a pasar con mi dinero de fianza que dejé? Si te cancelaron la deportación porque ya vas a arreglar, obviamente ese dinero tienen que pedir para que se lo reintegren. O si te ordenaron que el proceso terminó y tienes que salir de los Estados Unidos, también ya una vez dejes los Estados Unidos, ese dinero se puede recuperar. A ver, ¿quién más? Recuerden hacerme preguntas corticas. Si son textos largos, no los puedo leer. Hilda Pinedo, saludos desde Zacatecas. Gracias para las personas que me ven desde México. Que Dios los bendiga a todos. María del Consuelo Echeverría Rojo. Saludos también. Gracias. José Contreras. Saludos a Roberto Colín. Juliana Sandoval, nuevamente por ahí me deja su pregunta. Karina, Uciel Cruz, gracias a las personas que me están dejando su saludo. Como les explicaba esta mañana, lo del castigo permanente. Aquella, por ejemplo, en el último ejemplo que les di, a Pepito González sí le aplicó el castigo permanente. ¿Cuáles son las consecuencias de ese castigo permanente? La ley lo llama castigo permanente. Cuando nosotros escuchamos la palabra permanente, pensamos que es para siempre, pero resulta que no es para siempre. El castigo permanente es por 10 años. Son bastantes años, la verdad. Por esa razón, quizás la ley le pone el castigo permanente, porque cuando establecieron este castigo, pensaron, va a ser permanente porque muy difícilmente una persona va a cumplir el castigo, y este castigo se cumple fuera de los Estados Unidos. Así como me escuchan, desafortunadamente ese castigo no se paga aquí adentro. El castigo permanente se cumple fuera de los Estados Unidos. Desde que usted deja el país, entonces empieza a contar los 10 años. Cumplidos los 10 años, el castigo termina. Después de 10 años de estar afuera, el castigo desaparece y esa persona ya puede arreglar o ya puede empezar el trámite nuevamente. Entonces, eso es lo de permanente. No es permanente porque dura 10 años. ¿Que es mucho tiempo? Sí. Que muchos dirán, oh, yo no me voy a ir por 10 años. Entiendo sus razones, son muchos años. Pero ese castigo se cumple fuera de los Estados Unidos. ¿Hay un perdón para ese castigo? ¿Existe un perdón para yo no tener que esperar esos 10 años? Estoy casado con una ciudadana, estoy casado con un ciudadano, mis padres son ciudadanos y residentes. ¿Hay un perdón para el castigo permanente? Desafortunadamente no hay un perdón. Aquella persona que le diga que sí, que aplique aplica para un perdón, para el castigo permanente, tengan mucho cuidado, porque esa persona les está mintiendo. Se quieren aprovechar, sacar ventaja de la situación, porque yo sé que todos quieren escuchar que les digan sí, sí hay opción, sí se puede hacer algo, y es muy difícil decirle a una persona no se puede, no se puede, pero es mejor decir la verdad que decir una mentira que le va a hacer a usted gastar tiempo, dinero, frustraciones, por no decirle una verdad. Y hay muchas personas allá afuera que no les importa eh, que ustedes gasten su dinero por solamente decirles sí, sí se puede, pero aquella persona que tenga el castigo permanente no hay un perdón. Desafortunadamente, no hay un perdón para el castigo permanente. La única forma de pagar ese castigo es estando fuera 10 años. Eh, cuarto ejemplo del castigo permanente. Resulta que Pepito González nunca había estado en los Estados Unidos. Y Pepito González se vino el 2 de abril de
1997. 2 de abril de 1997 se vino Pepito González y tuvo la mala suerte de que lo detuvo inmigración. Como les digo, no había estado en los Estados Unidos antes. Lo detuvo inmigración la primera vez y lo deportaron en la frontera. Le dieron lo que se llama deportación express, deportación rápida. Las personas que tienen deportación rápida en la frontera no se tienen que presentar ante un juez. Muchos ni siquiera saben que tienen una deportación rápida en la frontera. Saben que les tomaron las huellas. Disculpen, creo que voy a tener que traerme un vasito de agua para mis próximos Face Live. Las personas que tienen deportación rápida en la frontera, muchos a veces ni lo saben que fueron deportados de esta manera, porque a algunos les dan retorno voluntario y el retorno voluntario no afecta. Pero el que tuvo una deportación express o una deportación rápida en la frontera, a esa persona sí le afecta el castigo permanente. Y no había estado antes en los Estados Unidos. Era la primera vez que entraba. Le dieron la deportación rápida, se regresó y a la semana volvió a intentarlo y pasó. Y Pepito González se casó con una ciudadana y quiere arreglar. Y está averiguando si le afecta o no le afecta el castigo permanente. Desafortunadamente, en este caso, como les digo, a Pepito González sí le afecta el castigo permanente y Pepito González va a tener que pagar ese castigo fuera de los Estados Unidos si quiere arreglar. Entonces, miren la diferencia. No había estado antes, pero tuvo una deportación rápida en la frontera. Y ustedes me pueden estar en este momento preguntando, pero yo, ¿cómo sé, abogada, si tuve una deportación rápida o no en la frontera? ¿Cómo puedo saber exactamente si eso me va a afectar o no? Porque yo estoy en esa circunstancia. A mí me detuvieron, no había estado antes en los Estados Unidos, pasé en el 2000, en el 2003 y me agarraron. No vaya a hacer nada, nada, antes de solicitar su récord de inmigración. Pida su FOIA, FOIA. Pida su registro primero para estar seguro si vale la pena o no seguir adelante con su caso. Especialmente pidan ese FOIA que se llama FOIA OBIN. FOIA OBIN. Ese FOIA es con sus huellas dactilares. Y ahí vamos a saber a ciencia cierta si le dieron una deportación rápida, si o solamente le dieron un retorno voluntario. Si le dieron una deportación rápida y esto ocurrió después del 1 de abril de 1997, entonces sí le afecta y tiene el castigo permanente y no importa si estuvo o no antes viviendo en los Estados Unidos. ¿Recuerdan el primer ejemplo que les di? Que Pepito González ya estaba viviendo acá y todos los años salía a México. 90, 91, 93, 94, lo agarraban en la frontera, lo regresaban y nunca pasó nada. Y la última vez que salió fue en enero del 97 y no le aplica el castigo permanente. Esto de las deportaciones rápidas fue en el 1 de abril de 1997. Antes de esa fecha no estaban las deportaciones rápidas. ¿A qué otra persona le aplica el castigo permanente? Aquellas personas que fueron deportadas aquí dentro de los Estados Unidos. Entraron antes del 1 de abril del 97, pero estuvieron en proceso y los deportaron. Y salieron antes del 1 de abril del 97, pero fueron deportados aquí dentro de los Estados Unidos. No se me vayan a confundir, fueron deportados, pero ya aquí dentro de los Estados Unidos. Imaginémonos que Pepito González fue deportado en 1996. Salió Pepito González y regresó antes del 1 de abril de 1997. Pero en este caso a Pepito González sí le aplica la ley,
Sí le aplica el castigo permanente. ¿Por qué? Porque él fue deportado aquí dentro de los Estados Unidos y salió. Aquí no importa la fecha. Si fue 1 de abril de 1997, fue deportado. Y si la persona fue deportada en cualquier tiempo ante un juez, esa persona no puede o tiene lo que se llama el castigo permanente. Hay muchas personas que fueron detenidas por ICE y la sacaron de los Estados Unidos. Tuvieron deportación por ICE, pero nunca se presentaron ante un juez. Fueron deportadas en 1990, en 1991. Esas personas tienen el chance porque no estuvieron ante un juez, no tuvieron esa oportunidad de presentarse ante un juez. Sencillamente los sacaron de los Estados Unidos. Esas personas todavía tienen el chance y tienen la posibilidad de pelear su caso. Esas personas todavía tienen el chance de poder arreglar aquí en los Estados Unidos. Entonces, recuerden, la fecha clave para saber si les aplica o no el castigo permanente es el 1 de abril de 1997. Si usted llevaba más de un año viviendo aquí en los Estados Unidos, después del 1 de abril de 1997 y salió y entró, se le aplica el castigo. Si usted tuvo una deportación rápida en la frontera, después del 1 de abril de 1997, no importa si usted había estado o no antes en los Estados Unidos, se le aplica el castigo permanente. O si usted fue deportado en una corte de inmigración aquí dentro de los Estados Unidos y salió y volvió y entró, a esa persona también se le aplica el castigo permanente. Si a usted lo detuvo ICE y lo sacó del país y lo detuvieron y lo sacaron antes de 1997, ICE hacía mucho eso. Personas que nunca habían estado en proceso sencillamente las detenían y las sacaban. No tenían la oportunidad de presentarse ante un juez. Esas personas no fueron deportadas ante un juez de inmigración. Esas personas todavía tienen el chance de poder pelear su caso siempre y cuando hayan regresado antes del 1 de abril de 1997. Que se demuestre que estuvieron aquí antes de esa fecha, que regresaron antes del 1 de abril de 1997. Bueno, mis amigos, los dejo por el día de hoy. Disculpen las personas que no alcancé a responder las preguntas. Durante el transcurso de la semana las voy a leer para que estén pendientes. Voy a hacer otro video. Voy a escoger las preguntas que me dejaron hoy y voy a hacer un video explicándoles a esas personas que me dejaron su inquietud. Nuevamente, disculpen si no las alcancé a responder todas. Gracias a las personas que me regalaron su like y que compartieron este Face Live. Bendiciones para todos y les agradezco que me dejen saber si vieron este video regalándome un like o un corazoncito. También que lo compartan, así nada de esto aplique para ustedes. Bueno, mis amigos, nos vemos en mi próximo Face Live y que tengan un lindo día como el que estoy teniendo hoy aquí en mi casita. El día está soleado, está hermoso y espero que donde ustedes estén también el día esté hermoso y que lo disfruten con su familia. Nos vemos en mi próximo video.